A cada uno de los que nos encontramos en este lugar, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos congregar en calidad de hijos suyos, ¿verdad? Para escudriñar su santa palabra. Antes de abrir la palabra de Dios, el libro de los libros, quiero invitarles para que nos pongamos de rodillas y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Oramos. Amado Padre que está en los cielos, esta noche le damos gracias por su gran bondad, su inmensa misericordia y el amor, Señor, que tiene para con nosotros, a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas. Gracias por su misericordia, Padre eterno. En su mano de amor queremos depositarnos en esta hora, Señor. Rogar, Padre Santo, su dirección, su compañía, que su Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que por sobre todo grabe su santa ley y su palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Susténtanos con su mano derecha, Señor, y ayúdenos, Padre, para fijarnos en la roca que es Cristo Jesús, para que nuestros pies no resbalen. Abrimos su palabra, Señor, el santo libro, y le rogamos humildemente, nos instruya, nos conduzca y nos enseñe, Padre eterno. Apresure, Señor, los pasos de los que en camino vienen, Señor. Tráigalos con bien conforme a su voluntad. En su santa mano de amor nos depositamos. Lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén. Hemos estado estudiando durante estas noches un mensaje urgente para el tiempo en que estamos viviendo. Tal vez hemos escuchado cosas que nunca antes hemos escuchado, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, está necesitando que se aliste bajo su bandera, bajo su estandarte, el ejército que ha de terminar este pregón, el ejército que ha de terminar de dar al mundo el mensaje de salvación. Y ese ejército tiene características especiales. No es cualquier ejército. Hasta ahora nosotros hemos tenido una iglesia excesivamente liviana, con solamente una profesión de fe de palabras, pero realmente las obras dicen otra cosa. Y ha llegado el tiempo en que el Señor quiere que el mensaje del tercer ángel se dé de una manera directa, para que el que ha de tomar la determinación, la decisión de seguir al Señor, vaya en pos de Él. Y el que quiera ir en pos de Baal, pues vaya en pos de Él. Pero la iglesia Laodicea, hermanos, la iglesia tibia, no tiene ninguna oportunidad de salvación. La única oportunidad de salvación que tiene la iglesia de Laodicea es que salga de la iglesia de Laodicea. Si la iglesia de la Odisea sigue siendo la Odisea, uno solo es su destino. ¿Cuál es? Te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Para eso, para la preparación del pueblo, el Señor estipuló un camino, un plan maravilloso, precioso, un plan que no tiene lugar a dudas, un plan en el cual no hay lugar a errores. Y en su palabra nos lo dejó marcado y estipulado. Que hoy el pueblo no lo quiera ver, que hoy el pueblo no quiera despertar, es una cosa totalmente distinta. Pero en su palabra santa y en el espíritu de profecía está claramente marcado el camino por el cual el pueblo del Señor debe de caminar. Amén. Vamos a abrir en nuestras Biblias un momentito el libro de Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 17. Marcos, capítulo 1, versículo número 17. Quiero leer dos versículos para hacer una introducción al tema de esta noche. El versículo 17 de Marcos, capítulo 1, dice así. Vamos a leer desde el 16 para un contexto más generalizado. Y caminando junto al mar de Galilea, el Señor
¿Qué hacían? Echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Cuando la Biblia nos dice porque eran pescadores, ¿qué nos quiere decir? Ese era su ¿qué? Su oficio, ese era su profesión, ese era su trabajo. ¿Qué hacían en ese trabajo? ¿Y para qué lo hacían? Vendían lo que pescaban y con eso ¿qué? Vivían. Esa era la forma de los discípulos ganarse la vida antes de conocer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en este versículo. Versículo 16. Versículo 17. El Señor Jesucristo los ve, reconoce en ellos el potencial y en ese momento ocurre algo muy interesante. Dice así, el Señor Jesucristo les dijo, venid en pos ¿de qué? De mí. Y haré que seáis, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. ¿Ellos eran pescadores ya o no? ¿Para qué estaban pescando? ¿Era algo malo o era algo bueno? Era algo bueno, estaban trabajando, como hoy lo hace la gente normal, ¿verdad? Pero noten ustedes que el Señor Jesucristo sabía y conocía que esas personas a las cuales Él necesitaba que proclamaran un mensaje para ese tiempo, no podían ¿qué? No podían seguir haciendo lo mismo que siempre hacían. Y dice el versículo 17, venid en pos de mí y yo haré que en vez de pescar pescados para vivir, ustedes pesquen ¿qué? Hombres. Versículo 18, y los discípulos le dijeron, espérate Señor Jesucristo, nosotros vamos a trabajar solamente 5 horas aquí y entonces después vamos en pos de ti. Señor Jesús, te proponemos algo, mira, nosotros salimos a las 7 de la noche de trabajar, de las 7 en adelante te seguimos a ti, pero a las 8 de la mañana tenemos que entrar a trabajar. ¿Así le dijeron? ¿Así le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué dice la palabra? Y dejando al instante, ¿qué cosa? Sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Dice la palabra sí o no? ¿O me lo estoy inventando yo? Los únicos discípulos que pretendemos ser discípulos de Cristo hoy y no entendemos a lo que el Señor nos está llamando, somos nosotros. Que le decimos al Señor Jesucristo, espérate un poquito, yo voy a la fábrica primero y trabajo desde las 7 hasta las 3 y entonces después te sigo, el tiempito que me quede. Y eso, que ni eso hacemos hoy. Pero nos llamamos discípulos de Cristo. Fíjense lo que dice Lucas 14, el versículo 33. Lucas 14, el versículo 33. Dice así. Lucas 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros, escuchen esto, hermano, porque escrito está, amén, escrito está. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué pasa? No puede ser ¿qué? Mi discípulo. Ahora, ¿el plan del Señor es que sus discípulos sean los más pobres del mundo? ¿Ese es el plan del Señor? Lo que el Señor quería era que sus discípulos entendieran que ahora su sistema, contrario al sistema de Babilonia, no iba a ser un sistema basado en ¿qué? En el dinero.
Lo que Cristo quería grabar en la mente de sus discípulos era: en este sistema, que es el sistema de nuestro Padre Celestial de Dios, el dinero es ¿quién? ¿Quién es el dinero en el sistema de Cristo? Las almas, ¿qué? Salvándose. Las almas viniendo a Cristo. Las almas aceptando la salvación, la justificación por la fe en el garante, Cristo Jesús. Las almas guardando los mandamientos de Dios. Ese es el dinero en el sistema de Cristo. Amén. Y el Señor Jesucristo nos lo mostró de una manera mucho más categórica. Déjenme hacerles una pregunta. ¿El Señor Jesucristo conoce todas las cosas? ¿Conoce todas las cosas o no? ¿O hay algo que le sea oculto? ¿Conocía el Señor Jesucristo a ese apóstol, a ese discípulo al cual llamaban Judas? ¿Lo conocía o no? ¿Sabía que era ladrón? ¿Sí o no? ¿Y por qué le dio la bolsa? ¿Por qué le dio la bolsa con el dinero? ¿Qué quería decirnos el Señor Jesucristo con eso? ¿Qué quería decirnos? El sistema del que yo les estoy hablando y al que yo los estoy llamando es que es mucho más elevado que un papel, que un metal. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Eso era lo que el Señor Jesucristo nos quería decir a través de eso. ¿Por quién de nosotros hoy, Gerson, quién de nosotros hoy le daría la bolsa al ladrón? ¿Quién de nosotros, si nosotros por 10 pesos estamos peleando, por a quién le doy los diezmos o por a quién no se los doy, estamos peleando y despellejándonos? Y el Señor Jesucristo, en su mansedumbre, en su misericordia, en su amor, en su bondad, le da la bolsa al ladrón. Maneja tú eso. Maneja tú eso. Porque el dinero aquí no es ¿qué? No es un papel. El dinero aquí es la gente salvándose, 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 salvándose. Y cuando nosotros, los que nos llamamos discípulos de Cristo, hoy entendamos esto, hermanos, ¿sabe qué se va a levantar, hermano Florian? Un ejército para Cristo que ponga a temblar este mundo. Para gloria al Señor. Cuando Cristo, hermanos, cuando Cristo estuvo en esta tierra, llamó a 12. ¿Llamó a 12 o no? A 12, a 12. Sin viper, sin celular, sin carro, sin moto, sin cuatrimoto, sin internet, sin Facebook, sin WhatsApp. ¿Y qué hicieron los 12? ¿Dieron el mensaje o no? Con 12, con 12. 12 enfocados ¿en qué? En salvar al mundo que perecía. 12 plenamente, como leíamos ayer en evento de los últimos días, cabalmente dedicados ¿a qué? A Dios. Imagínense lo que podría hacer el Señor con nosotros hoy plenamente dedicados a su obra. Donde hay un misionero, debieran haber 10 y hasta 15 hermanos, predicando la verdad presente. Y terminamos esta obra, hermanos. Terminamos esta obra. Pero ¿sabe qué hace Babilonia? ¿Sabe qué está haciendo Babilonia? Distrayéndonos. 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 Y hoy un hermano me dijo, cuidado y se van a burlar de lo que estás diciendo. Porque la gente no entiende. Dije, bueno, también de Noé se burlaron, y también de los se burlaron, también de Jonás se burlaron, y de todos se burlaron, y de Cristo se burlaron. Porque ellos no entendían el mensaje que Cristo le venía a traer. Era un mensaje que ellos nunca habían escuchado, hermanos. Dejarlo todo. ¿Qué hemos dejado nosotros por el Salvador? ¿Qué hemos dejado nosotros por el Señor? Nada. Antes hacemos lo que Señor, si me quieres salvar, tienes que salvarme, pero como yo diga. No, ese plan tuyo no. Como yo diga. Eso es lo que estamos haciendo hoy, hermanos. Y el Señor Jesucristo está esperando
que su pueblo se decida a vivir esta verdad. Y cuando nosotros nos decidamos a vivir esta verdad, entonces Él, no yo, como me enseña Babilonia, Él va a empezar a proveer para mi sustento y el de mi familia. Él va a ser mi garante. Él va a ser Jehová Jireh. ¿Estamos entendiendo? Él va a ir delante de mí y me va a llevar donde Él quiere que vaya. Y por fe el Señor va a comenzar a proveer y a sostener la familia y a llevarte de un lado a otro donde el Señor quiere que estemos. Eso es fe, hermanos. Por la fe que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se movió a donde el Señor lo llevó. Preguntó él, pero Señor, ¿a dónde me llevas? Señor, hay frío, Señor, hay calor, Señor, no hay un techo, Señor, mi automóvil, mi familia. ¿Preguntó algo él? No. ¿Qué hizo? ¿Por fe qué? Obedeció a Dios. ¿Y qué hizo? Avanzó hacia donde el Señor lo quería llevar. Ese es el llamado que Cristo está haciendo a su profeso pueblo hoy. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que graba en nuestra mente algo distinto y que no permite que nosotros entendamos este mensaje? ¿Cuál es una de las armas? Si no es el arma más poderosa que tiene el enemigo de las almas para confundir las mentes del profeso pueblo de Dios. ¿Cuál es? Vamos a mirarla hoy, ¿ok? Hoy vamos a ver un tema titulado La educación y el mensaje del tercer ángel. Esta es la parte número 1. Mañana, si el Señor nos presta la vida, veremos la parte número 2, ¿ok? Vamos a abrir en nuestras Biblias el libro de Génesis, el capítulo número 2. Libro de Génesis, capítulo número 2, el versículo número 7, y vamos a leer hasta el 9. Era la lectura bíblica de ayer. 7 hasta el 9. Génesis, capítulo 2, dice: Formó pues Jehová Dios al hombre de toda la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer desde el versículo 15, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, después que lo había formado, y le puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas de el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué pasó? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y en ese momento, nuestro Padre Celestial comienza a sentar a Adán en el aula de clases. ¿Y cuál es la primera lección que le da? ¿Cuál es la primera lección que le da? ¿La lección de qué? De obediencia. Le dice ¿qué? Mas del árbol de la ciencia del mal, ¿qué cosa? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo. Fíjense qué interesante. ¿Formó qué? Toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Y los trajo a quién? A Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ¿qué pasa? Este es ¿qué? Su nombre. Ahora, hermanos, el Señor crea las aves, crea los animales y sienta a Adán en el aula de clases
y en una pantalla en vivo, mejor que Animal Planet, va comenzando a traerle los animales a Adán, y Adán comienza a estudiar esos animales. Y se desarrolla aquí en estos versículos la primer escuela, la primer educación, la base ¿de qué? De la verdadera educación. Y comienza el Señor a mostrarle a Adán las grandezas de la naturaleza, y comienza Adán, en esa mente que estaba ¿qué? Limpia, comienza Adán a llenarla de conocimientos conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Amén. Y allí entonces vemos registrado la primer, ¿qué cosa? Escuela, en la cual Adán y Eva comenzaron a estudiar. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, la página 66. Como rama de la vid verdadera, la palabra de Dios presenta unidad en la diversidad. En ella hay una unidad perfecta, sobrehumana y misteriosa. Contiene la sabiduría divina, y ese es el fundamento ¿de qué? De toda verdadera educación. Pero este libro ha sido tratado ¿con qué? Con indiferencia. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera educación? ¿Qué dice allí? La palabra de Dios. Sigue diciendo, ahora, ¿cuándo es ahora, hermanos? Ya, ahora, ya estamos tarde. Como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. ¿Amén? Si dejamos de entender esto, léanlo conmigo ustedes, léanlo conmigo. Nunca, dice, ¿qué es nunca? Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Si nosotros, dice el Espíritu de Dios, si nosotros no llegamos a comprender la verdadera ciencia de la educación, ¿qué pasa? Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Y fíjense que no lo digo yo, hermanos, lo dice el Espíritu de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Pregunta el Espíritu Santo. ¿Dónde está Jo? ¿Dónde está Jo? ¿Se fue? A ver, Josito, venga. Venga un momentito, hijo, por favor. Venga. Oh, un hombre tremendo este niño, Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Lo más precioso, lo más lindo que tiene Domingo, ¿quién es? ¿Oh? ¿Sí o no, Domingo? Aunque me lo va a llevar para Panamá, Lo más precioso que tiene Domingo es Jo, ¿ok? ¿Amén? Pero resulta que Domingo se parte la espalda todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, para conseguir ¿qué cosa? ¿Para conseguir qué? Un papel. Y con ese papel, Domingo le paga el busito al muchacho, el microbús, para coger al muchacho y llevarlo a la escuela de Babilonia, para que Babilonia se lo eduque. Le llevamos los muchachos hoy a la bestia, para que la bestia ¿qué? Los eduque. Y lo más lindo que el Señor tiene, estos muchachos que deberían ser la fuerza del Señor, ¿qué está pasando hoy? ¿Quién los está educando, hermanos? Babilonia. ¿Ok? Si no comprendemos, dice la mensajera del Señor, la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Ese era el mensaje del Señor, hermanos.
Ese fue el mensaje que el Señor le dio a la iglesia adventista del séptimo día. Que hoy nosotros lo hemos pisoteado y hemos cambiado el mensaje, es otra cosa distinta. Pero este es el mensaje del Señor. Amén. Fíjense lo que sigue diciendo. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro ¿qué? La familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de ¿qué? De familia, de familia. En el plan divino de la educación, adaptada a la condición del hombre, después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era ¿qué? La escuela. ¿Cuál es la escuela? La familia. ¿Y los padres eran qué? En el sistema satánico del nuevo orden mundial hoy, la mamá ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Trabajar. ¿Y el papá? Trabajar. ¿Por qué tienen que trabajar? Porque necesitan un caramelo para poder ¿qué? Subsistir. Y el mundo está ¿qué? Esclavizado por eso, hermano. ¿Puede parar la mamá? ¿Puede parar? No. Si para, ¿qué pasa con el hogar? Se hunde. ¿Puede parar el papá? No. Si para, ¿qué pasa? Se hunde. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, trabajar. Y mientras trabajan, ¿quién cuida a los muchachos? Mire lo que sigue diciendo. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. ¿Amén? Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades. Miren qué interesante esto. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hacen de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos ¿y en qué? Y en cerros, amén. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y vacadas, y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer, ¿en dónde? En Israel. ¿Y quién es Israel hoy? Entonces ese es el método educativo que Dios deseaba establecer en su iglesia. Amén. Amén. Mira lo que dice Hogar Cristiano, página 161. En su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera ¿qué? Escuela. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen en la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. ¿Están conmigo o no, hermanos? Escuchen lo que dice esta cita. Si no se instruye correctamente al niño, ¿en dónde? En el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Estamos entendiendo? Y ahí está. A ver, ¿a quién pongo de ejemplo? Ya no quiero poner más de ejemplo a Domingo, pues es el único nombre que me sé. Ahí está el hermano Broilán con muchachos pequeños. Ahí está el hermano Broilán, que no tiene tiempo porque tiene que ir ¿a qué? A trabajar. Y la esposa del hermano Broilán también tiene que irse ¿a qué? A trabajar. Y ahí está Gersoncito.
Gersoncito, ¿ok? Gersoncito. Para poder desencartarnos de Gerson, tenemos que llevarlo a la escuela. ¿Quién lo educa en la escuela? ¿Quién lo educa en la escuela? ¿La maestra o el maestro? Pregunto yo, ¿quién es el maestro? ¿Utiliza el maestro la palabra de Dios como principio educativo? Entonces es una falsa educación, que está llevándonos ¿a qué? A Babilonia, a la perdición. Hermanos, por eso la mensajera del Señor dice, si no comprendemos el principio de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Muy bien, con este cuadro puesto, dice aquí, cuán importante es pues la escuela del hogar. Consideremos el círculo de la familia como una escuela, en la cual preparamos a nuestros hijos para el cumplimiento de sus deberes en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. ¿En dónde aprenden? En el hogar, con su madre como maestra, con su padre como maestro. ¿Quién sacó la mamá del hogar? ¿Quién lo sacó? El enemigo, hermano, a través de la liberación femenina. Y eso era un plan para desarrollar el nuevo orden mundial. Sacar la mamá del hogar. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. El Señor le dio este mensaje a la iglesia adventista del séptimo día. Este era el mensaje de siempre. Y aquí les presento a este hombre, es conocido como Magan, Percy Magan, Percy T. Magan. Él fue pionero en lo que nosotros hoy conocemos como autosostenimiento o sostén propio. ¿Ok? Muy bien, él era Percy Magan, pionero en esto. Y este hombre es A.E. Sutherland. A.E. Sutherland es el que escribió el libro que traímos ahí, que nadie le ha puesto cuidado, porque parece ser que hoy, hermanos, este mensaje es tan ignorado entre la iglesia adventista. Yo no entiendo, nosotros nos hemos perdido en el tiempo. Nos hemos perdido en el tiempo, no sabemos ni qué es lo que tenemos ni por qué estamos. Sutherland fue pionero también en el autosostenimiento. Y Sutherland y Magan fueron los que ellos fundaron la escuela de Madison. A ellos les fue dado la revelación junto con Elena de White de lo que fue la verdadera educación, el principio de la verdadera educación. ¿Ok? Este hombre fue el que escribió el libro, o a él le llegaban las cartas que Elena de White le enviaba del libro que hoy conocemos como Spalding a Magan. ¿Ok? Magan por Percy Magan. Muy bien, vamos a ver un poquito de historia denominacional. En 1885, Sutherland, quien fue criado en el campo, comienza sus estudios en Battle Creek. ¿Ok? Battle Creek era como la sede general de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Muy bien. Y él comienza a estudiar allí, en 1885. En 1890, Sutherland llega a ser pastor, licenciado y se casa con su esposa Sally. Fue enviado a trabajar en el The Lincoln College y pone en marcha las reformas veganas y desarrolla ideas de sostén propio. Hasta ese momento, hermanos, todavía muchos de los adventistas comían carne y en algunas instituciones adventistas todavía se llevaba una dieta a base de carne. Pero cuando este hombre llega allí a trabajar en el The Lincoln College, él llega con las ideas que el Señor le ha venido plasmando en su mente y pretende cambiar la forma educacional y la forma alimenticia de los alumnos. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Mientras esto pasaba con Sutherland, Percy Magan vivía en la casa de Ellen White. Él vivió muchos años en la casa de Ellen White. En 1891, Sutherland es llamado a trabajar en Battle Creek como profesor. Al llegar a Battle Creek, promueve la dieta vegetariana y elimina la carne del menú. Imagínense ustedes si actualmente, para nosotros conociendo el mensaje, ya teniéndolo plasmado en los libros, muchas veces resulta difícil aceptar la reforma pro salud. Imagínense ustedes ese hombre peleando contra todo el mundo.
contra todos los papás. Imagínense los papás que tenían a sus hijos inscritos en esa escuela, diciéndoles, no, nuestros hijos se van a desnutrir sin carne. ¿Entienden? Pero a este hombre, por fe y porque el Señor lo estaba guiando, promueve una dieta vegetariana y elimina la carne del menú. Al par de esto, Ellen, que estaba en Australia, funda la escuela de Avondale. Desde allí le escribe otras cartas a Magan y a Sutherland, orientándolos con respecto al principio de la verdadera educación. En 1892, Sutherland es llamado al Walla Walla College como director, y allí él promueve la educación práctica. Allí comienza lo que nosotros conocemos como cursos prácticos. Cursos de corta duración de cocina, jardinería, de impresión, en contra del sistema ¿qué? Jesuita. Lo que ellos se dieron cuenta, por eso él escribió el libro de estudios sobre educación cristiana, el libro que tenemos allí. Lo que ellos se dieron cuenta es que esta educación en la cual hoy estamos basados, nosotros, es una educación jesuita. Y entonces este hombre se dio cuenta, ahorita más adelante lo vamos a ver porque él cuenta la historia, de que tenía que cambiar ese sistema educacional. ¿Ok? Y por eso comienza a dictar cursos cortos de cocina, jardinería, de impresión, de mecánica. Porque él se dio cuenta que una persona no necesita pasar 12, 15 y 20 años estudiando para poderse graduar. Lo que la persona necesita es cursos cortos de tareas o de profesiones prácticas. Esa es la verdadera educación. En 1897, Sutherland es llamado como presidente del Battle Creek y Magan es llamado como pastor del mismo lugar. Aquí el Espíritu de Dios comienza a juntarlos. Todavía ellos no trabajaban juntos. Así Dios los une. Comienzan las reformas en cuanto a la verdadera educación y para esto harán las canchas de tenis con el fin de sembrarlas. Fíjense que aquí en Battle Creek, en este año, lo que había eran canchas de tenis y de fútbol. Y lo que se estaba promoviendo en esta falsa educación era que los muchachos en educación física salieran a jugar tenis y salieran a jugar fútbol. Pura competencia. Y cuando ellos llegan a Battle Creek, ellos dicen, no, esto no es verdadera educación. Tráigame en un tractor. Y al siguiente día cuenta que cuando vinieron los padres y los directores a ver las canchas, lo que encontraron fue, todo eso está varado. Porque iban a ¿qué? A sembrar. Ellos sabían que el principio de la verdadera educación era sacar a los muchachos al arado, a que aprendieran a sembrar. ¿Ok? Muy bien. En 1899 se habla por primera vez de abandonar los diplomas, porque eran de origen egipcio, griego y papal, y promovían la competencia. Se renuncia a los diplomas y empiezan a ser muy criticados por la organización. Hasta este momento, ellos todavía trabajaban para la organización. Pero ya aquí ellos comienzan a darse cuenta que no había necesidad de acreditación. Y comienzan a tratar de llevar la escuela o el colegio Battle Creek hacia abandonar lo que nosotros conocemos hoy como diplomas. ¿Estamos entendiendo? Y entonces en ese momento ellos renuncian a los diplomas y comienzan a ser fuertemente criticados ahora sí. Pues imagínense, además de que ya habían narrado las canchas de tenis que la gente quería, ahora también una dieta vegana y ahora pues para colmo pues renuncian también a lo que eran los diplomas y toda clase de competencias. Muy bien. En 1901 aparece Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, en el cual hay 83 páginas que hablan de la verdadera educación, el principio de la verdadera educación. Esto promueve la educación verdadera y se instituye en varios colegios conforme a este plan. En 1901, el colegio de Battle Creek es trasladado a Barry Spring. Hoy es conocido como la Universidad de Andrews, hoy, actualmente. Y están siendo ellos altamente criticados. La esposa de Percy Magan recibe una herencia que le dejaron. Y lo que ella hace es que vende esa herencia
invierte todo lo que vendió en esa herencia, todo el costo de la herencia, lo invierte en esta obra. Y como estaban siendo tan criticados, ella comienza a desmoralizarse, a entristecerse, a perder el valor, a perder la fuerza, a perder la fortaleza y el deseo de continuar con la obra. ¿Ok? Porque están siendo, ¿qué? Altamente criticados. Y ella dice, pero es que no ven todos los esfuerzos que estamos haciendo, porque hermanos, a nosotros hoy nos toca fácil, pero a estos hombres eran 2 o 3 o 4 quizás, contra toda una organización. Y nadie los entendía. Cuando Sutherland iba a pedir ayuda a las iglesias, los pastores de la directiva de la conferencia general mandaban cartas diciéndole a la congregación, no les den a ellos, no les den, porque el dinero no es para ellos. Y Elena de White le escribía cartas diciéndole, vayan ustedes, pueden pedir, porque el dinero no es de ellos. Y por eso ella escribió, creo que es en Evento de los Últimos Días, donde dice, siempre aparecerán o existirán personas que querrán controlar la obra. ¿Se acuerdan? Por eso, porque los directivos desde un principio querían controlar la obra, y por eso estos hombres fueron de sostén propio. Muy bien. En 1903 se abre el colegio Emmanuel Missionary College en Andrews. Ellos eran altamente criticados por la organización, y eso hizo que la esposa de Magan cediera, a pesar de que había invertido toda su herencia en este proyecto. Después de soportar por estos 2 años, ellos deciden renunciar a la organización. Note usted que ellos se trasladan de aquí, de 1901, y hasta 1903 que abren el colegio. Pasaron 2 años organizando las cosas para que este colegio comenzara, ¿verdad? Dice, pero aquí soportaron muchas críticas, y ellos deciden renunciar definitivamente a la organización. Dicen, ya no vamos a trabajar más con ustedes. De ahora en adelante seremos obreros ¿de qué? De sostén propio. Dice, y se van a trabajar al sur. ¿Qué había en el sur? A ver si alguien sabe. ¿Qué estaba sucediendo en el sur? ¿Saben qué estaba sucediendo en el sur? En el sur, hermanos, estaba la gente de color. Y los adventistas del séptimo día, en su lecho de confort y en su comodidad, se habían instalado todos en Battle Creek. Y nadie quería ir a predicarle a los morenos. Nadie. Y Elena de White le decía, esto que está sucediendo es una vergüenza para la causa nuestra. ¿Cómo es que nosotros aquí estamos viviendo en opulencia? Todos los adventistas querían vivir en Battle Creek, y en el sur nadie quería ir. Y por eso fue que el hijo de Elena White, Edson White, él, yo no sé si ustedes saben la historia del The Morning Star, ¿no? Del barco que él compró, o él lo hizo con un amigo y otro que le ayudó, el The Morning Star, que cruzaba el Mississippi y comenzó a hacer una obra entre la gente de color. Y allí es donde nosotros estamos hablando que ella daba su diezmo y su ofrenda a estos misioneros para que fueran a predicar allá. Y no solamente ella cuenta en la carta, yo no sé si ustedes han leído la carta a Watson, donde ella dice que la gente le daba los diezmos a ella, y ella se los daba a los ministerios o a los ministros de sostén propio, para que los ministros de sostén propio continuaran avanzando en la obra. ¿Ok? Entonces ellos comienzan a trabajar en el sur. La historia es que ellos iban por el río y el barco sufrió una avería. Así que mientras reparaban el barco, ellos se bajaron y comenzaron a atravesar algunos lugares allí aledaños, y cuando llegaron a un lugar, dice que había una propiedad muy bonita, pero ellos no decidieron tomar ninguna decisión. Llamaron a Elena de White, y cuando Elena de White llegó ahí, ella le dijo, esta es la propiedad que el Señor me ha mostrado en visión, esta es la que tenemos que comprar. Y entonces allí en ese terreno se desarrolló lo que nosotros conocemos como la escuela de Madison. ¿Ok? Dice aquí, ahora se juntan con Ellen White y eran un grupo y comienzan a buscar un terreno en el cual puedan empezar el proyecto de forma independiente. En 1904 nace la escuela de Madison. Encontrada ubicada en la finca de Nashville. Y Ellen conforma la dirección del proyecto, que constaba de 7 personas. La única junta directiva en la cual la mensajera del Señor participó. Nunca en ninguna directiva ella participó, ni de la iglesia, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Australia. Siempre se mantuvo al margen. Sin embargo, en este proyecto ella sí participó en la directiva.
Dice, en este momento la iglesia se entera y empiezan a enviar circulares a todas las iglesias que decían, no les permitan recoger fondos. Pero Elena los alienta para que vayan a las iglesias y pidan, teniendo en cuenta de que el dinero es de Dios, ¿y qué? Y no de ellos. ¿Estamos entendiendo? Así que mientras que la obra de la verdad sufría decadencia, ellos estaban en la opulencia y como siempre querían, ¿qué? Controlarlo todo. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, ahora viene la estrategia de la organización para tratar de desestabilizar el grupo de Madison. Y comienza de la siguiente manera. Primero, se dieron cuenta de que la esposa de Magan le estaba afectando la crítica. En 1905, empiezan con 15 alumnos con parámetros como autosostenimiento. Eso, hermano Froilán, es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender aquí. ¿Sabe por qué la gente hoy tiene tanto miedo a dejar el sistema? Porque la gente no sabe qué hacer. Y la gente dice, no, pero si yo dejo de ser zapatero, me voy a morir de hambre. Y Louis dice, si dejo de repartir gas, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Ok? Pero resulta que el Señor tiene algo mejor para nosotros. ¿Proyecto de qué? De autosostenimiento. Para trabajar en la obra del Señor, ya no 1 hora. Bueno, los que trabajan 1 hora en la obra del Señor diaria, pues, aunque son muy pocos. ¿Ve? Sino todo, ¿qué? El tiempo. Y el Señor va a ir delante de esos mensajeros, multiplicándolos y prosperándolos para que den el fuerte pregón. ¿Amén? Entonces nosotros como iglesia tenemos que conocer qué es el autosostenimiento y enseñarle a las personas qué es el autosostenimiento, cómo se desarrolla, cómo se hace, cómo iniciar un proyecto. Hoy fuimos con los hermanos allá a la montaña y estuvimos sembrando, ¿verdad, Lu? ¿Qué sembramos? Un par de arbolitos, ¿verdad? De manzana. Y llegó un señor allí que es ingeniero agrónomo y nos estuvo enseñando algunas técnicas de siembra y esas cosas muy sencillas. Pero esa es la obra de Elías. ¿Cuál es la obra de Elías? Preparar un pueblo que bien dispuesto para la venida del Señor. Y para eso entonces necesitamos consagrarnos plenamente al Señor. Pero vamos a tener que gasto. Así el Señor Jesucristo también los tenía, ¿o no? Y el Señor es el que va a proveer a sus siervos. ¿Amén? Por fe. Por fe. Muy bien. Con parámetros como autosostenimiento, 3 horas de clases y 3 horas de trabajo. Estricta economía y que los alumnos tuvieran parte en la dirección. Aquí está mi amigo Diego que está trabajando con nosotros allá en la fundación. Diego, ¿con qué estaba entrando dinero ya a la fundación? Con la panadería. Y no teníamos nada inicialmente. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue conseguir los fondos para hacer la edificación. Hicimos la edificación. Luego que hicimos la edificación, conseguimos los hornos. Llegó Diego y nos empezó a enseñar a hacer el pan de soya y el pan de zanahoria. Y hermano, eso la gente lo pide, la gente lo compra. ¿Ve? Porque el Señor es el que va a poner en las personas el querer como el hacer. Y ya a la fundación le están entrando algunos recursos. Todavía no en exceso, pero ya se comenzó, es lo que quiero decir. Porque el plan del Señor es un plan que no, ¿qué? Que no falla. Por ejemplo, Luz se va para allá para su finca y comienza a sembrar tomates. ¿Cuánto tiempo se van a demorar los tomates en darle? 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo del sol, del agua y todas esas cosas. Pero cuando eso le dé, eso va a dar tomates hasta. Entonces se deja una parte en la casa para el consumo y la otra parte ¿qué? Se sale y se vende. Y el Señor va a dar la gracia para que la gente lo compre. Y esos fondos van a entrar y entonces eso va a hacer que seamos ¿de qué? De sostén propio. ¿Ustedes han leído alguna vez el libro Cristo en su santuario? ¿Lo han leído? ¿No? Allí cuenta la historia de Guillermo Miller. Guillermo Miller, ¿saben por qué pudo Guillermo Miller dedicarse a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Cuando el Señor se lo mostró. ¿Saben por qué? Dice ese libro que él tenía una familia numerosa, pero que gracias a que él era granjero y que ya su finca estaba dando de toda clase de frutos,
su familia se alimentaba de la finca y él se pudo dedicar a predicar el mensaje. ¿Están entendiendo? Eso es sostén propio, eso es autosostenimiento. Muy bien, entonces eso fue lo que Percy Magan y A.E. Sutherland comenzaron a enseñar en la escuela de Sutherland. En 1906, Ellen White visita el campo y propone un sanatorio. Una persona que tenía algunos conocimientos de medicina natural ayudó y poco a poco ellos avanzaron. Y allí entonces comienza otro frente también, que era el sanatorio, ¿verdad? En 1906. En 1910, Magan y Sutherland van a recibir capacitación médica en Nashville. Y aquí ellos comienzan a cometer un par de errores que fueron la caída de la escuela de Madison. Ellos se fueron a recibir capacitación médica en Nashville en 1910. En 1914, Magan, ya no con Sutherland, ni tampoco con el aval del Espíritu de Dios por medio de Leonard White, viaja a Loma Linda y esto determinó un error garrafal para él. Porque ya su esposa estaba desanimada y ahora él viaja solo y la organización lo encontró allá y comenzó, desde hace tiempo le estaban diciendo, mira, nosotros tenemos un puesto para ti, nosotros queremos que seas pastor de una división, mira, te vamos a pagar tanto, deja eso. Desde hace tiempo lo estaban tratando de desestabilizar de la obra y en este momento le hicieron una propuesta tan tentativa que él no fue capaz de rechazarla. Y allí entonces, ya en 1909 la organización buscaba contratarlo con el fin de disolver el grupo. Era una táctica de la organización para disolver el grupo, para que la escuela de Madison se cayera. En 1915 muere Ellen White. En 1917 la escuela se afilia a una organización de acreditación. Se llamaba Sutter Accrediting Association. ¿Así se pronuncia? Muy bien, gloria al Señor. No estamos tan mal en inglés, ¿verdad? Todavía nos falta un poquito de quiché. ¿Cómo se llama el idioma aquí? ¿Quiché? Muy bien, nos falta un poquito. Ahí vamos afinando. En 1923 se empieza un programa de credenciales con el fin de acreditar. Noten ustedes que después de haber rechazado la acreditación, ahora comienza ¿qué? A devolverse y aceptar la acreditación. En 1928 la escuela es acreditada como primaria. En 1933 se acredita como secundaria. En 1947 Magan muere y en 1955 Sutherland muere. Y el proyecto, hay un libro que se llama La Finca de Dios, la hermosa finca de Dios. El proyecto se desintegró, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y el Señor quiere que su pueblo hoy vuelva a esto. Vuelva a esto. ¿Sabe con quién, hermano? Con todos estos jovencitos preciosos que tenemos aquí, mira, ¿ves? Llevando a nuestros muchachitos para el campo, hermanos. Allá, todos a sembrar y todos a desarrollar proyectos de autosostenimiento, hermano. ¿Quién nos para? ¿Quién nos para? Dice la mensaje del Señor. Con semejante ejército de jóvenes, bien entrenados como el que nosotros tenemos. Con estos jóvenes que tenemos bien entrenados, el mundo temblaría, terminaríamos esta obra rápido, hermanos. Amén. Muy bien, ahora vamos a escudriñar un poco el libro de la verdadera educación y qué vínculo tiene con el mensaje del tercer ángel. Dice así, se sobreentiende que todo adventista del séptimo día cree que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son ¿qué? La misma verdad. Las dos son tan inseparables como lo son las raíces, el tronco y la rama de un árbol. Fíjense fíjense el mejor estudio sobre educación que los adventistas hemos tenido, lo que dice. Un breve estudio de la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su falla en no entender ¿qué cosa? La verdadera ciencia de la educación. Pregunto, ¿a quién le fue dado el mensaje del primer ángel? ¿A qué denominación? ¿A qué denominación? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes? A los bautistas. ¿A quién le fue dado el mensaje del segundo ángel? ¿A quién? A los metodistas. A los metodistas.
¿Se acuerdan de dónde venía Elena White? ¿De dónde venía Guillermo Miller? De los metodistas. A ellos les fue dado los mensajes. ¿Pero qué pasó con ellos? Ellos, dice, no pudieron dar el mensaje porque no entendieron la verdadera ciencia de la educación. Eso dice aquí, no les permitió, pues los desestabilizó. Dice, su falla de no entender y practicar la educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. La denominación adventista del séptimo día fue entonces llamada a la asistencia para tomar la obra que las iglesias populares habían fallado en entrenar a sus misioneros a hacer. ¿Quién le levantó el Señor? A la iglesia ¿qué? Adventista. Y ahora la iglesia adventista le es confiado el mensaje, amén. Dice, las denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma el cual es una advertencia contra la bestia y su imagen, porque todavía estaban apegados a aquellas doctrinas y a aquellos principios de educación que en sí mismos conforman la bestia y su imagen. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ellos no pudieron dar el mensaje del tercer ángel al mundo porque ellos mismos, el mensaje del tercer ángel denuncia ¿qué? A Babilonia y a la bestia y a su imagen. Pero ellos mismos estaban dentro del sistema de la bestia y su imagen. Entonces no podían dar el mensaje. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día, escuchen, jóvenes adventistas del séptimo día, entiendan, estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de las iglesias en 1844. Es importante que se estudie por qué esas iglesias no pudieron dar el mensaje. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? No sea que repitamos su ¿qué? Su historia y seamos desechados por el Espíritu de Dios y así perdamos nuestro lugar en el reino. Esto está en Estudios sobre Educación Cristiana de Sutherland. Si los adventistas del séptimo día queremos triunfar donde ellos fracasaron, debemos tener un sistema educativo que repudie aquellos principios que en sí mismos desarrollan la bestia y su imagen. ¿Cuál debe ser nuestro sistema educativo? Contrario al sistema educativo de Babilonia. Pregunto yo, ¿la educación adventista hoy tiene estas características? ¿Sí o no? Ni la educación normal del mundo, ni tampoco la educación adventista nominal. Y el Señor quiere que el movimiento de sostén propio vuelva a este movimiento. Vuelva a la madre, vuelva a la verdad del tercer ángel. A la escuela de Madison. Ese era el modelo divino, hermanos. Ese fue el modelo que Dios dejó de educación. Tuvieron la intención de hacerlo porque en Fontupe hay un colegio adventista y se les enseñaba agricultura y carpintería y otras manualidades, pero que se perdió esa visión. Se perdió la visión, siempre sucede igual. Ajá, ya no es, parece que ya no cultivan ahí hortalizas, sino son ellos los que van al mercado a comprar. Y muy interesante. Miren lo que dice aquí. Los reformadores al llegar a América en 1798, ¿qué comenzó en 1798? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en 1798? ¿Qué nace? La bestia de dos cuernos. ¿Verdad? La bestia que sube de la tierra. Los reformadores al llegar a América, ¿estos reformadores de dónde huían? De Europa. ¿Por qué huían de Europa? ¿Por qué? Por la persecución que había en Europa, ¿verdad? Y ellos estaban buscando una tierra donde pudieran adorar a Dios, ¿qué? Libremente. Y vinieron a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ellos vinieron de allá, renunciaron a las doctrinas papales en la iglesia y el Estado. Pero, ¿qué hicieron? Retuvieron el sistema papal de educación.
Es decir, renunciaron a la doctrina de Roma, renunciaron a Roma y la denunciaron como la bestia. Pero cuando se vinieron para Estados Unidos, se trajeron el mismo modelo de educación que ellos tenían. Mire lo que pasó, fíjese lo que pasó. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Conflicto de los Siglos, página 333. El sistema educativo de la iglesia que los había echado de su tierra nativa fue uno de los errores más serios de los cuales los puritanos fallaron en apartarse. Este sistema de educación, mientras que era papal en espíritu, era en cierto grado protestante en su forma. ¿Era una qué? Una mezcla. Tanto tenía un poco de protestantismo como también tenía de papismo. Los adventistas del séptimo día no deberían permitir que este hecho escape de su atención. ¿Somos adventistas del séptimo día o no? Entonces este hecho no debería escapar de nuestra atención. Las 3 escuelas principales de las colonias inglesas fueron establecidas por hombres que habían huido de las doctrinas papales del viejo mundo. Pero estos educadores, a causa de su preparación en estas escuelas papales y a su ignorancia de la relación entre la educación y la religión, formaron inconscientemente sus instituciones según el sistema educativo de la iglesia, de las cuales se habían ¿qué? Retirado. Y entonces sentaron a sus niños en las aulas de clase y les comenzaron a enseñar lo que Roma enseñaba allá. ¿Y qué pasó con la mente de esos niños? ¿Se fue volviendo qué? Católica. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Es sorprendente que estos reformadores ingleses, después de sacrificarse como lo hicieron por una causa digna, permitieran que un sistema de educación tan inadecuado para todos sus propósitos sea en realidad la nodriza de sus niños. ¿Qué es una nodriza? Una que cuida a los niños. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron, y eso mismo es lo que está haciendo el profeso pueblo de Dios hoy, llevándole sus niños a Babilonia para que Babilonia los cuide. Uy, hermanos, eso nos descalifica para dar el mensaje del tercer ángel. Es increíble, dice, que permitieran que un sistema de educación tan inadecuado para todos sus propósitos sea en realidad la nodriza de sus niños, de cuyos pechos estos niños sacaban su alimento. No se daban cuenta que el carácter y la experiencia cristiana de estos niños dependía de la naturaleza del alimento recibido. Si hubieran entendido la relación de la educación de los niños o la experiencia del mismo individuo en la iglesia, no hubieran adoptado este sistema de educación ¿qué? Papal. Muy bien, vamos a ver Lutero y Melanchthon. Miren en qué consistió lo que lograron Lutero y Melanchthon. La causa de la verdadera educación es la causa de Dios, dice Melanchthon. ¿Se acuerdan quién era Melanchthon? ¿Un qué? Un reformador. Amén. Estos reformadores se dieron cuenta que la fuerza de la iglesia papal descansaba ¿en qué? En su sistema educativo. Y le infligieron un golpe triturador a ese sistema. E hiriéndolo, trajeron a la iglesia papal, ¿a dónde? A sus rodillas, hermanos. Qué interesante esto, miren. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que hacían de los niños verdaderos ¿qué? Protestantes. Esta maravillosa revolución en educación y religión fue realizada en una sola generación, hermanos. Estos hombres lograron cambiar la historia del protestantismo. Y si nosotros hoy nos unimos, hermanos, en este mensaje, el Señor nos va a conceder la victoria, para gloria de su santo nombre. En una sola ¿qué? Generación. Pusieron al papado de rodillas, dice ahí. Esta maravillosa revolución en educación y religión fue realizada en una sola generación, en el breve espacio de la vida de un hombre.
En una sola generación, hermano. Si nosotros hoy nos concientizamos de que nuestros niños, hermanos, están siendo babilonizados en las escuelas del mundo, en las escuelas jesuitas, y comenzamos a desarrollar planes claros y serios como iglesia de escuela, nosotros podemos salvar la generación, para gloria del Señor. Pero tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. El éxito de las escuelas jesuitas, miren lo que sucedió después. Acerca del éxito del sistema educacional jesuita en sobreponerse a los descuidados e indiferentes protestantes, leemos: se salieron con la suya, opacaron las escuelas protestantes y como un parásito les chuparon la vida. Sus labores estaban por sobre todo dedicadas a las universidades. Los protestantes sacaron a sus hijos de las escuelas lejanas y los pusieron bajo el cuidado de los jesuitas. Los jesuitas ocuparon la silla de los profesores, conquistaron a los alemanes en su propio terreno y en su misma casa y le arrebataron una parte de su tierra natal. En una sola generación, hermanos, Lutero y Melanchthon lograron convertir a Alemania al protestantismo. Pero los jesuitas luego se recuperaron y se infiltraron. Fíjense, se infiltraron como ¿qué? Como maestros y comenzaron a educar la siguiente generación. Y otra vez volvieron católica a Alemania. Por eso es que yo les digo, hermanos, que la iglesia católica, la gran ramera, no es solamente una iglesia. Por eso es que yo les digo que Babilonia no es solamente un sistema eclesiástico, es mucho más. Fíjense que aquí se volvieron ¿qué? Profesores. Y en el mundo entero se han vuelto banqueros y se han vuelto directores de grandes empresas, de grandes compañías, con el fin de llegar a conquistar el mundo entero para consagrárselo ¿a quién? A Roma. Eso está escrito en el conflicto de los siglos, ¿ok? Esta conquista continuó rápidamente por casi todos los países de Europa. Conquistaron a Inglaterra llevando a los jóvenes ingleses a Roma y educándolos en escuelas jesuitas y enviándolos de regreso como misioneros y maestros a su tierra nativa. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo ahí, hermano? Pongan cuidado, hermano, pongan cuidado, pues esto es de vida o muerte. Esta conquista continuó rápidamente por casi todos los países de Europa. Conquistaron a Inglaterra, llevando a los jóvenes ingleses a Roma. ¿Ok? Se llevaron los jóvenes a Roma. Y luego que los educaron en sus escuelas, los enviaron de regreso como misioneros y maestros a su tierra nativa. ¿Para qué? Para que ellos a su vez continuaran con la educación falsa de los niños, de los pequeños. ¿Está entendiendo, hermana? Muy bien. Y así establecieron en las escuelas de Inglaterra, y así se establecieron las escuelas de Inglaterra. Los jesuitas invadieron también el Nuevo Mundo, quedando completamente establecidos y han estado empleando aquí sus métodos característicos desde entonces. Aquí, como en otra parte, su único propósito es obtener la dirección absoluta de la educación para que al tener a los jóvenes en sus manos puedan moldearlos según su propio patrón. Muy bien. En el espacio de 50 años desde el día que Lutero quemó la bula pontificia de Leo frente a la puerta de Wittenberg, el protestantismo ganó su más alto poder, un poder que pronto perdió y que nunca ha recuperado. Que hoy, hermano, el Señor nos está llamando, ¿para qué? Para recuperarlo. Pero para eso tenemos que despertar de este letargo, hermanos, que el enemigo ha inyectado en la mente del ser humano, en la mente del profeso pueblo de Dios. Muy bien, vamos a citar un poco la Biblia para darnos cuenta del principio bíblico de educación. Y para esto vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13 hasta el 17, Lucas 1, 13 al 17.
¿Lo tienen? Lucas 1, 13 al 17 dice: Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante del Señor. ¿Delante de quién? ¿Cuál era la prioridad de ellos? Que ese niño fuera grande delante de quién. Hoy nosotros queremos que nuestros niños sean grandes, pero delante del mundo. Pero aquí el ángel dice que ese tercer Elías no será grande delante del mundo, sino grande delante de quién. Delante de Dios. Amén. Porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo ¿qué? Bien dispuesto para la venida del Señor. La obra más grande que se le haya encomendado a un ser humano. La obra más importante que se le haya comisionado a un ser humano. Preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. ¿Hubo un hombre más grande que Juan? ¿Ah? Cristo nomás. De Cristo Juan, ¿verdad? ¿Cuál fue la educación de Juan? ¿Cuál fue la educación de Juan? Vamos al versículo 57 hasta el 80, dice. Ahí mismo Lucas 1 dice: Y Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y sus parientes que Dios había mostrado para con ella grande misericordia, y se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre le dijo: No, sino que Juan será ¿qué? Llamado. ¿Qué hicieron ellos en ese momento? Obedecieron. ¿Se acuerdan la primera lección que el Señor le enseñó a Adán y a Eva? Obediencia. Obedecieron. Dijeron: no, el nombre será ¿qué? Juan. Versículo 61. Y le dijeron: no hay ningún otro en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces hicieron señas a su padre preguntándole cómo se le quería que se llamara. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos, ¿se qué? Maravillaron. Vamos al versículo 76, dice: Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. ¿Y estuvo en dónde? En el aula de clase hasta el día que se mostró a Israel. ¿Así dice? ¿En dónde estuvo? En el desierto hasta el día que estuvo preparado ¿para qué? Para su misión. ¿Quién lo estaba educando en el desierto? El mismo que educó a Elías. El mismo que educó a Moisés para prepararlo para la obra que tenía. Moisés, uno de los más grandes hombres que ha existido, hermano, después de estudiar casi por 40 años allá en Egipto, siendo preparado para ser un gran hombre, siendo preparado como uno de los mejores guerreros y siendo preparado para ser el siguiente faraón. El Señor le dijo: esa educación no te va a servir para nada, Moisés. Al desierto, al desierto, al desierto. Y a Moisés le tocó olvidarse de todo lo que había aprendido de los grandes intelectuales e inscribirse en la escuela de ¿quién? En la escuela de Cristo.
Y allí en la escuela de Cristo fue preparado para una de las más grandes labores que jamás un hombre haya desempeñado. El principio de la verdadera educación. Y el niño estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. ¿Entendemos? Juan fue llamado a hacer una obra especial. Mensajes Selectos, tomo 1, página 479. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. No lo envió a esa escuela. Lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. ¿Estamos nosotros llamados hoy a hacer una obra especial o no? Jóvenes, ¿estamos llamados a hacer hoy una obra especial o no? El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando, hermano. Necesitamos comprender el principio de la verdadera educación. El Señor le dio su mensaje. ¿Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje? No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros. ¿Amén? ¿Cuál es el mensaje que debe ser dado a los nuestros? Este es el mensaje, dice la mensajera del Señor. Estamos cerca del fin del tiempo y el mensaje es: preparar el camino del rey, quitar las piedras, asar el pendón a los pueblos. El pueblo debe ser, ¿qué cosa? Despertado, hermanos. El pueblo debe ser despertado, así como está el vertico en este momento, con signo de preguntas en su cabeza. Así tiene que estar el pueblo en este momento. Como Pablo quedó cuando se cayó del caballo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor va a empezar a revelar punto por punto lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amén. ¿Quién educó al Señor Jesucristo? ¿Quién lo educó? El deseo de toda la gente, en la página 50, dice así: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. ¿Sabe que el espíritu de profecía dice que un niño nunca debería ser enviado a ninguna clase de escuela, sino hasta que tiene 7 años? Hasta los 7 años el niño debe estar, su única maestra debe ser su madre, su familia. ¿Entendemos eso nosotros? En este sistema en el que estamos viviendo, donde ya la mamá 15 días de haber parido y ya tiene que salir a trabajar, y dejando el niño con otra persona que ni se sabe de qué reputación es, y esa persona le enseña, hermano, porque Satanás la escoge. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era ¿qué? Dios era su instructor. Alabado sea el nombre del Señor. Ese mismo Dios es el que nos quiere enseñar a nosotros y a nuestros hijos, hermanos. Muy bien, vamos al tiempo actual. Miren lo que dijo este hombre. Nelson Mandela dice: la educación es el arma más poderosa ¿para qué? Hijo, no tenemos forma de poner audio en la computadora. Se me olvidó. Ya démoslo así. Muy bien. En los textos escolares, escuchen esto, hermanos. En los textos escolares se está adoctrinando a las personas para que vean un gobierno mundial como algo positivo y necesario. Para lograr que la humanidad acepte y quiera un gobierno mundial, el nuevo orden mundial, deben primero efectuar una reingeniería social. Es preciso redefinir los conceptos en la mente del pueblo. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de los textos escolares. Esta es una foto de un texto escolar.
¿Quién hace los textos escolares? Teníamos un maestro aquí, le preguntamos y él dice, yo no sé. Lo único que sabemos es que los traen y tenemos que enseñar eso. ¿Ok? La construcción de una democracia, mire lo que dice el punto número 1, dice un gobierno mundial. Y el punto número 2, nuevas instituciones para un nuevo orden mundial. Y acá dice 3 pilares de una democracia cosmopolita, enseñándole a los niños desde pequeños la necesidad de un sistema de globalización que nosotros sabemos y conocemos que va a ser el sistema de ¿qué? Del nuevo orden mundial. Muy bien, el objetivo es cambiar al mundo gradualmente mediante la educación, mediante el acondicionamiento operante y el control mental. Entonces no se necesitará gastar millones en armamento, sino que la gente ya va a estar educada y lista para lo que el sistema la quiera utilizar. ¿Ustedes saben por qué hoy hay tanta homosexualidad en el mundo? ¿Saben por qué? Porque la persona homosexual es mucho más dócil, mucho más fácil de acondicionarla, mucho más fácil de guiarla. Trabajan sin protestar. ¿Entienden eso? Trabajan sin protestar. Dice, la Fundación Carnegie y la Fundación Rockefeller crearon una nueva disciplina, la psicología de la educación, la cual ha terminado en la degeneración de hoy en la humanidad mundial. La gente no sabe ni en qué país viven. Déjenme hacerles una pregunta. A ver, mi amigo cubano, ¿cuánto hace que tú saliste de la escuela? ¿Cuánto hace? ¿10 años? ¿15 años? 20 años. ¿Y hasta qué año estudiaste? Hasta el 12, ok. Me imagino que en tu tiempo enseñaban una cosa que se llamaba mecanografía y taquigrafía. ¿Qué era taquigrafía? ¿Tener buena letra? ¿Y qué era mecanografía? Escribir a máquina. ¿Hoy existen las máquinas? Taquigrafía era escribir un poco de jeroglíficos. Esa era taquigrafía. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Eso lo enseñan hoy? ¿Por qué no lo enseñan hoy? ¿Por qué no lo enseñan hoy? ¿Por qué? Porque eso era innecesario, hermano. Tiempo y tiempo que se perdió estudiando eso. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Para perder el tiempo solamente. Esa es la educación jesuita. Llena la mente de cosas que no se van a necesitar en el futuro para una vida práctica. Y esa fue la educación a la cual se opusieron los reformadores, hermanos. Y esa es la educación a la cual hoy los protestantes debemos oponernos, por la gracia del Señor. ¿Estamos entendiendo? Aquí yo tenía un video, hermanos, pero no lo vamos a ver en esta ocasión, se lo muestro más luego. Esto fue en Puerto Rico. Este video es sobre de un grupo satánico, como bien mencionamos al comienzo del programa, anunció que va a repartir folletos con mensajes para embarcar a las mujeres que va a hacer en varias escuelas públicas. Quieren distribuir folletos de adoración al enemigo de las almas en las escuelas de Estados Unidos, en Florida. Esto es lo que están enseñando, hermanos. Por eso Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia sería, el dragón sería que le daría autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? Al dragón. Bueno, ahí está, muy bien. En Puerto Rico, mire lo que están enseñando. Mire los niños, mire a los niños a quien está dirigido este material. ¿Niños de qué? ¿Cuántos años tiene el suyo, hermana? Un año, un año y medio, tiene ese niño por ahí, 2 años. Quiero saber, educación sexual para niños. Eso es lo que están hoy enseñando en las escuelas de Babilonia. Aquí yo tengo el video sobre lo que enseña, hermano. Solamente le voy a decir verbalmente. Enseña el vicio secreto. Y enseña que es normal, que todo el mundo lo practica.
que la relación sexual antes del matrimonio es normal, que todo el mundo lo practica y que todo el mundo debe practicarlo. Eso es lo que le están enseñando a los niños hoy en las escuelas. Y nosotros roncamos. Mientras tanto, Satanás, hermano, lleva al mundo entero atándolo en gavilla, listo para ser quemados. ¿Necesitamos despertar? Uy, hermanos, los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que estos hayan llegado a la edad de 8 o 10 años. Tan pronto como sus inteligencias puedan comprenderlo, los padres deberían abrir ante ellos el gran libro divino de la naturaleza. ¿Amén? La madre debería cultivar lo mismo en ella que en sus hijos, el amor por los hermosos pimpollos y las flores, llamando la atención a sus hijitos a tanta diversidad de colores y variedad de formas. Puede familiarizarlos con Dios, que creó todas las bellezas que los atraen y deleitan. Puede elevar sus inteligencias hasta su Creador y despertar en sus tiernos corazones el amor hacia su Padre Celestial, que manifestó tan grande amor hacia ellos. Los padres pueden asociar a Dios con todas sus obras creadas. Estas lecciones grabadas en la mente de los tiernos niños, entre las agradables y atrayentes escenas de la naturaleza, no serán olvidadas inmediatamente. Educación Cristiana, página número 15. La verdadera educación consiste en inculcar aquellas ideas que han de impresionar la mente y el corazón con el conocimiento de Dios y ¿qué? Y del Creador. Toda educación, hermano, que no tenga este fin es una ¿qué? Falsa educación. Dice, tal educación renovará la mente y transformará el carácter, dará vigor a la mente y la fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas y nos hará capaces de comprender la voz de Dios. Amén. Jóvenes, dice, si nuestros jóvenes obtienen este conocimiento, podrán conseguir todo lo restante que sea esencial. ¿Están viendo la promesa del Señor? Nuestros jóvenes comprenden esto, hermanos. Y comienzan los padres y los jóvenes a formar proyectos de verdadera educación. Aquí, una escuela de iglesia, hermanos, para redimir a todos esos niñitos que ustedes tienen aquí, estas bellezas, para gloria del Señor. El Señor va a prosperar esta obra, hermanos, mucho más de lo que ya la ha prosperado. Una escuela de iglesia fundamentada en el principio de la verdadera educación, hermanos. Hoy, de aquí a un par de años, si el Señor Jesucristo no ha venido, nosotros tenemos una fuerza poderosa para salir a predicar el mensaje del tercer ángel. Con estos mismos niños. Porque el Señor promete en su palabra que de los niños saldrá ¿qué? Saldrá el mensaje. Los mismos niños predicarán el mensaje. Amén. Puede reunir todo el saber que puedan dar los libros. Y no obstante, ser ignorantes de los principios de justicia que les podrían dar un carácter aprobado por Dios. Educación Cristiana, página número 83. Muy bien, hermanos, terminamos con esto, que fue la cita con la que comenzamos. Fíjense, hermanos, para muchas personas dirán, ¡ay, la educación, qué aburrimiento!, ¿verdad? Y la gente hasta se queda dormida cuando hablamos con respecto a esto. Pero no hay un mensaje, miren, hermanos, yo no conozco un mensaje tan elemental en este tiempo que estamos viviendo. Y no conozco un mensaje que sacuda tanto a la iglesia como este mensaje. ¿Saben por qué? Porque todo está bonito, todo es bonito, hasta cuando ustedes le dicen, tiene que sacar sus hijos de la escuela. ¡Ay! Ahí sí comienzan, no, ese hermano un extremista, no, el Señor no va a salvar así, no, eso es pura mentira, no, una cosa, no la otra, no la otra, no la otra. Un mensaje, hermanos, que corta y que es elemental que lo entendamos para este tiempo. No lo estoy diciendo yo, hermanos, no lo estoy diciendo yo. Mire lo que dice el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuándo es ahora? Hoy, ya, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. ¿Amén? Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Cuándo tendremos un lugar?
Nunca dice, nunca. Porque lo más precioso que el Señor nos ha dado son nuestros hijos. Y por lo único que Dios nos va a venir a preguntar, ¿por qué? Por nuestros hijos. ¿Qué hiciste con la grey que te di? ¿Qué hiciste con la grey que te di? ¿Y qué le vamos a decir? No, es que yo estaba ocupado trabajando, haciendo billetes, y entonces se los entregué ahí a la maestra. La maestra tiene la culpa. ¿Será que el Señor va a aceptar esa disculpa? Si no entendemos, dice, si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Y cuando se presenta este mensaje, la gente dice, ay, pero ¿qué hago, hermano? Si el gobierno me persigue y me meten a la cárcel. Ay, pero es que aquí es obligatorio llevar a los muchachos a la escuela. Y si no me meten a la cárcel. Hermanos, ¿cuál es el miedo? En Cristo Jesús no hay miedo. Albertico, si nos llevan a la cárcel, ¿qué hacemos con la cárcel? Levantamos una iglesia de sostén propio allá y ponemos a temblar eso con el mensaje del tercer ángel. ¿Sí o no? ¿Tembló Jocabed cuando le quitaron a Moisés? ¿Tembló? ¿Tembló esa mujer en fe, anclada en Cristo? ¿Tembló? ¿Le dio miedo? Ella confiaba ¿en quién? En su Padre Celestial. Y su Padre Celestial la guiaba y la esforzaba. ¿Y su Padre Celestial qué hizo? Le respondió y le devolvió su hijo a la casa. Amén. Y ese niño, hermano, llegó a ser uno de los más grandes hombres en la Biblia. Para gloria al Señor. ¿Por la qué? Por la fe de una madre. Pero nosotros estamos en el cuarto ángel, ¿verdad? Tercero y cuarto ángel decimos. Estamos anclados en el tercero y cuarto ángel. ¿Verdad? Y le entregamos nuestros hijos a la bestia para que la bestia lo eduque. ¿Cuál cuarto ángel? ¿Cuál cuarto ángel? Aquí necesitamos es un remesón, hermano. Si nosotros de verdad somos del tercero y del cuarto ángel, nosotros necesitamos desarrollar una fe viva en el Cristo Jesús. Una fe viva en nuestro Padre, que no tiemble ante ninguna cosa que el mundo pueda hacernos. Cuando yo entendí esto, hermano, le dije, no envío más mi hija a la escuela. Ah, que va a venir, que venga quien quiera, no la envío más. Aquí no existe ese problema. Bueno, gloria al Señor, alabado sea el Señor. En mi país sí, en mi país sí, pero no me da miedo en Cristo Jesús. Ahora mi hija, por la gracia del Señor y por este hombre que ustedes ven aquí que nos ha ayudado, mi hija sabe hacer pan, está aprendiendo a tocar piano, está aprendiendo a tocar guitarra, toca el violín, canta y hace un poco de cosas que antes no hacía, para gloria al Señor. Y este año, si Dios quiere, comienza sus clases en la misma casa, homeschooling, que fue lo que el Señor también nos dejó para que nuestros niños se sigan educando. El Señor ha dispuesto todas las cosas, hermanos, pero nosotros permanecemos dormidos porque el vino de Babilonia nos mantiene borrachos, ebrios, no nos damos cuenta. Como nunca antes necesitamos conocer la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3, perdón. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 66. Muy bien, hermanos. El Señor Jesucristo está viniendo en gloria y majestad. Amén. Y Él, hermanos, nos quiere salvar. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Amén. Y el Señor está enviando el mensaje de misericordia hoy para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿avanzaremos como lo hizo Abraham por fe? Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos pedirle al Señor, aumenta mi débil fe? Ayúdame, Padre, a anclarme en ti y que yo pueda por la fe, por la fe avanzar por donde tú quieres que yo avance. Amén. Si ese es nuestro deseo de oración, hermanos, pues vamos a ponernos en pie en esta hora para decirle al Señor, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, si ese es nuestro deseo y oración. Vamos a cantar un himno para gloria del Señor. Muy bien, el himno 200.